amigas y amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Carol Orozco. A nombre de Alfredo Trujillo les queremos pues dar la más cordial bienvenida a este su programa Platicando con TV Ya. En este lunes 24 de julio, que además es un lunes todavía muy lluvioso, estamos en la época de lluvias, pero bueno, estamos muy contentas y contentos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con un programa que tuvimos hace como un mes. Y vamos a hablar acerca del tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Y para eso tenemos a dos personas muy expertas, porque son de una consultoría especializada para la atención pues de las diversas cuestiones de la discapacidad y sus derechos. Para ello contamos con Maribel Valera. Maribel, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y con Andrés Balcazar. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidazos. Por favor, si pudieran presentarse y contarnos un poquito de ustedes. A ver, Andrés, si quieres, bueno, más bien si te parece, Andrés, empezamos con las mujeres, más bien, por favor, Maribel. Gracias, Carol, muchas gracias por la invitación. Pues te cuento, yo soy licenciada en pedagogía, estudié una maestría en educación específicamente y me especialicé en educación para niños sordos. Soy intérprete de lengua de señas mexicana desde hace más de 20 años y también soy evaluadora de intérpretes y formadora de intérpretes de lengua de señas mexicana. He tenido una trayectoria laboral muy enriquecedora, creo yo, dado que he podido estar en el ámbito social, ¿no? En organizaciones de la sociedad civil trabajando con personas sordas, en este caso, en escuelas, mi ámbito es la educación, repito, y posteriormente trabajé en el gobierno, estuve varios años en la SEP, primero en el gobierno del Distrito Federal, en la Secretaría de Educación del Distrito Federal, y después pasé al gobierno federal, en la Secretaría de Educación Pública, justo en un programa de inclusión para niños con discapacidad, de educación especial. Y después de ahí, bueno, tuve la oportunidad de estar en el CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, y ahí fui directora para la toma de conciencia, encargada pues de difundir toda esta parte de sensibilización, de capacitación, de toma de conciencia, de crear una cultura en un México que requiere justamente respetar los derechos para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Actualmente estamos en esta sociedad civil, es una consultoría que ofrecemos nuestros servicios pues de manera particular, privada, por este pues bagaje que ya tenemos en experiencia. Somos una serie de socios, de gente experta en distintos temas, que no solamente abordamos discapacidad, sino en CEPAD lo que vemos es población en situación de vulnerabilidad. Lo cual es muy importante, ¿no? Porque te permite, como bien dices tú, tomar como diversos ámbitos de personas que estén en esa situación de vulnerabilidad, es decir, pueden ser desde mujeres hasta personas con discapacidad, a lo mejor grupos indígenas, exactamente, entonces eso te ayuda, claro, eso te ayuda a que ustedes puedan tener en esta consultoría, digamos que más gama para estas personas y defender esos derechos que deben de tener, ¿no? Que muchas veces son vulnerados y pues nadie los respeta o es todo un tema, ¿no? Y tú, Andrés, porque además creo que pronuncié mal tu nombre. Discúlpame, Andrés. Es Andrés Balcázar, ¿cierto? Andrés Balcázar, así es, yo soy arquitecto. Me he ido especializando por la vida porque todavía no hay una formación en esto, en accesibilidad y discapacidad también. He trabajado, al igual que Maribel, también en el sector social, público y privado. Empecé en una ONG en este tema, de ahí también estuve trabajando en el gobierno. Nos conocimos desde antes del CONADIS, pero CONADIS también trabajamos juntos en la implementación de políticas públicas y también he trabajado en el sector privado. Mi tema es accesibilidad, personas con discapacidad y todo ese tema, ¿no? Los derechos de inclusión. En el CONADIS tuvimos la experiencia de desarrollar e implementar hasta donde se pudo políticas públicas en esta materia. En las ONGs, bueno, pues hemos tenido esa formación ¿cómo se llama?, de defender los derechos, de activismo, de tratar de convencer a las personas, tanto público como privado, de hacer cosas. Entonces, bueno, tenemos esa visión, tenemos la experiencia de estar del otro lado, ¿no? También en el gobierno, muchas veces son más problemas que es lo que se enfrenta uno, pero también hay muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas.
y también desde el ámbito privado. Y te puedo decir que tenemos experiencia internacional en esta materia. Yo vengo de regresar 2 años del Medio Oriente, estuve en Dubái. Ah, qué bien, qué interesante. Lo último que hice ya fue hacerles una estrategia de accesibilidad. Bueno, no solo yo, fue un grupo de especialistas en accesibilidad, hacerles una estrategia y un plan de acción para que implementen su estrategia de accesibilidad en el Emirato, ¿no? Que ahorita hablaremos de esas buenas prácticas sí. internacionales que siempre se deben de replicar, ¿no? Ujú. Pero a mí algo que me llama la atención de su presentación, bueno, uno evidentemente la experiencia tan grande que tienen, por supuesto digamos que esa complementariedad de que hayan estado en varios sectores, porque evidentemente no es lo mismo nada más estar en la IP, ¿no? En la iniciativa privada, Sí. también estar en el sector de gobierno, que también de repente esa imagen de que no se trabaja, de que no se llega a mejores implementación de políticas públicas, y bueno, al que ustedes estén o hayan estado en esa parte, ayuda mucho a que tengan otra gama. Y además algo que les confieso que pasa mucho en este programa cuando vienen muchos de nuestros invitados, es que de repente tienen carreras que son muy distintas a lo que ejercen, pero es algo muy bonito. A mí en lo personal me encanta y bueno, yo misma, yo soy abogada, ejerzo como abogada, pero bueno, estoy aquí también como conductora de este programa. Entonces, bueno, la vida yo creo que es multifacética y pues estamos muy contentos de que estén aquí. Y a mí me encantaría preguntarles algo, porque de repente pasa que somos como muy ignorantes en estos temas de los grupos vulnerables. Entonces, lo principal que a mí me gustaría que nos explicaran, por ejemplo, tú, Maribel, es ¿qué se entiende o cómo definiríamos a un grupo vulnerable? Te cuento porque muchos de los televidentes que están con nosotros de repente nos dicen, bueno, a ver, a lo mejor yo estaría en un caso de vulnerabilidad, yo soy una persona que sea vulnerable, a lo mejor soy mujer, a lo mejor soy de escasos recursos, a lo mejor soy indígena, entonces a lo mejor encajo dentro de un grupo vulnerable y no lo sé, o si lo sé, a lo mejor no sé a quién acudir para defender esos derechos que se me están siendo vulnerados. Claro, mira, anteriormente se decía personas vulnerables, ¿no? O vulneradas, también se emplea ese término. Actualmente ya se conoce como personas en situación de vulnerabilidad, lo cual cambia completamente el significado, dado que estamos hablando del contexto de la persona. No es que la persona sea vulnerable, sino que el contexto en el que está, crea condiciones que limita o impide que esa persona pueda ejercer plenamente sus derechos. En ese momento esa persona es una persona en una situación de vulnerabilidad. Hay ciertas características que, te repito, nosotros abordamos distintas. En este caso de discapacidad, que es el tema de hoy, bueno, pues sí, es aquella persona, definamos discapacidad, ¿no? Es aquella persona en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque aunque la discapacidad ha sido un concepto que ha venido evolucionando, actualmente entendemos la discapacidad como esta parte de cuando una persona que tiene una deficiencia puede ser física, intelectual, sensorial, mental, y esta persona tiene una deficiencia, pero ahí no es una persona, digamos, que vulnerable, ¿no? No puede, digamos, ejercer distintas situaciones, pero cuando interactúa con barreras, ya sean de actitud o barreras, que después el arquitecto nos va a hablar, del entorno, al interactuar y toparte con estas barreras que están en tu contexto, es cuando te vuelves una persona en situación de vulnerabilidad, porque entonces no te permite participar, te limita y no puedes ejercer plenamente tus derechos. Digamos que no tienes igualdad de oportunidades frente a otros. Exactamente, en igualdad de oportunidades, y puede ser en todos los ámbitos, claro. Educativo, el social, el cultural, el laboral, que es muy importante. Actualmente estamos trabajando con empresas, ayudándolas a la inclusión laboral de personas con discapacidad, un tema poco abordado. Y en ese sentido es esta parte, ¿no? Una persona con discapacidad es una persona en situación de vulnerabilidad cuando está limitada por diversas barreras y no puede ejercer plenamente estos derechos en igualdad de condiciones. Ahora, otra pregunta, Maribel, que me encantaría que nos contestaras para que el auditorio pudiera entender mejor. Durante el paso de los años con estos temas de la accesibilidad y de las personas, en este caso con discapacidad, ha ido cambiando el nombre, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, le decíamos personas con capacidades diferentes. Después, ahorita ya es personas con discapacidad. Entonces, cuéntanos un poquito de esa evolución, porque también eso hace que de repente los ciudadanos no sepamos ni cuál es la palabra, lo que tú decías, no es lo mismo decir personas en situación de vulnerabilidad, y ya nos explicaste por qué, por ese contexto que existe y con esas condiciones, a decir persona vulnerable, es decir, la persona por el hecho de ser persona no es que estés vulnerada,
simplemente es ese contexto, ¿no? Entonces son cosas quizá muy minuciosas y a lo mejor tecnicismos muy bobos, por así decirlo, pero que hacen la diferencia. Claro. En este caso, ¿por qué ha sido tanta evolución y por qué ha habido tanto cambio? Es decir, si nosotros supongo o quiero suponer que las palabras las hemos ido cambiando de acuerdo al contexto internacional o a las mejores prácticas que hemos tomado y México ha tratado de adaptarse a quizás recomendaciones hasta de organismos internacionales, pero entonces ¿por qué nos hemos tardado tanto y por qué ha sido tanto el cambio? Es decir, de palabras, ¿no? Mira, todo responde a una influencia histórica, social, médica, ¿no? Y mucho por ahí dicen, todo depende del cristal con que lo mires, ¿no? Yo pongo este ejemplo porque creo que todo ha sido desde la perspectiva con la que ha sido mirada la persona con discapacidad. Entonces, cuando la perspectiva o el paradigma es médico, ¿no? Tú ves a una persona que está enferma, ¿no? Y en ese sentido, entonces tú pones un título, tú le asignas un concepto a esa persona desde un enfoque, una manera de pensar médica. Si es asistencialista, como no sé, ay, pobrecito, hay que ayudarlo. Entonces, tu manera de decirles es distinto, ¿no? Y cuando tú te vas a un enfoque de derechos, un enfoque social del que estamos respondiendo actualmente, gracias a justo lo que tú mencionas, hoy en día tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que firmó México ante la ONU y ya publicada y ratificada desde el 2008, y esta convención, que es muy importante porque viene a hablarnos de la discapacidad desde una mirada, desde una perspectiva social de derechos humanos. Entonces ya la ven primero como persona. No estás enfermo, te tenemos que ayudar porque pobrecito no es asistencial. Sí, es un tema de lástima, ¿no? Así es, sino es una cuestión de derechos, claro, ¿no? Y en ese momento cambia completamente la mirada y cambia el concepto. Yo te podría decir todos los conceptos que ha habido desde un enfoque médico rehabilitatorio como minusválido, paralítico, claro, me imagino, ¿no? Si les parece, vamos a hacer un corte porque el tiempo se nos ha acabado, amigos, no se vayan, esto es Platicando con TV Ya. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco. Les recuerdo que a nombre de Alfredo Trujillo estamos muy contentos de que estén sintonizándonos. Y bueno, en el corte pasado estábamos hablando, Maribel, de que en el 2008 México firmó y ratificó una convención en temas de discapacidad. Y tú nos decías la importancia que era esto para que se homogenizara todo, digamos que nuestro orden jurídico en estos temas. Así es, efectivamente. Y bueno, para concluir con la pregunta que era, ¿por qué ha cambiado los términos de personas con necesidades especiales, personas con características o competencias especiales, ¿no? Minusválidos, paralíticos, discapacitados? Claro. Ha venido una serie, históricamente tenemos una serie de conceptos y pareciera ser que es algo de moda. Y en realidad, repito, responde a una perspectiva, un paradigma desde el cual son mirados y lo correcto creemos, porque si estamos hablando de que queremos hablar de derechos, del respeto y del ejercicio pleno de los derechos, pues tendríamos que estar hablando desde un paradigma de derechos humanos, un paradigma social, y que reconozca, los derechos reconocen primeramente a la persona. Entonces, el término adecuado es persona con discapacidad. Si tú quieres referirte específicamente a la discapacidad, dices es una persona ciega, es una persona sorda, es una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Es una persona con síndrome de Down, pero siempre va primero persona y después su característica, si es que la tienes que nombrar. Claro, perfecto. Muchas gracias, Maribel. Y en tu caso, Andrés, me llamó mucho la atención cuando te empezaste a presentar y nos decías que, bueno, venías tú de Dubái, en donde habías, junto con otro grupo de personas, implementado diversas como políticas públicas en favor de las personas con discapacidad. A mí me encantaría que nos contaras un poquito de esta experiencia y además en el caso concreto de la consultoría a la que ustedes pertenecen, ¿cómo ves esa situación de utilizar las buenas prácticas internacionales en estos temas para ir mejorando en el acceso y pues a final de cuentas en una formación de cultura de este tema? Porque desafortunadamente hasta que alguien tiene el problema, yo me acuerdo mucho, les repito, hace como un mes que tuvimos la entrevista con Iván Palafox, alguien que pues desafortunadamente tuvo una discapacidad, no nació así, sino él la adquirió. Y nos contaba cómo él era pues totalmente ignorante antes de haberla tenido, o sea, como que, y lo veía hasta como el punto que decimos, ¿no? Cuando de repente no tienes esa sensibilidad o no es algo cercano a ti, no hay esa empatía y los ves hasta como con lástima, como decimos, ¿no? Un nivel de no de igualdad, sino de, ay, lo voy a ayudar porque pues pobrecito, tiene algo, o pobrecita, tiene algún tema, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, él obviamente tuvo que cambiar toda su cultura. Y en el caso de ustedes, bueno, ¿cuál es la experiencia y cuál es el trabajo que hace su consultoría? De acuerdo, bueno, buenas prácticas internacionales es dar acceso, punto. Eso es accesibilidad en los edificios, en todos los entornos. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás, que cualquier otra persona, pero lo que se ha visto ahora con esta nueva ley internacional, esta convención de Naciones Unidas, es que la accesibilidad es un derecho llave. O sea, una persona con discapacidad no va a poder ejercer su derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la diversión, si el entorno que tiene no es accesible. Punto. O sea, no podemos hablar de que una persona quiere tener el derecho a ir al cine porque no puede salir de su casa, porque las banquetas no son accesibles, claro, porque el transporte público no es accesible, y si llega al cine y tampoco es accesible, bueno, pues está o sea,
es evidente que sin la accesibilidad no se puede ejercer muchos derechos de las personas con discapacidad. Y ahora lo interesante es que también se está viendo que en un entorno accesible no nada más beneficia a personas con discapacidad, porque tenemos la idea de que son sillas de ruedas, ¿no? O sea, alguien con discapacidad es alguien con silla de rueda, y hay que poner una rampa en la banqueta o en la entrada del edificio. Oiga, pero que además, perdón que te interrumpa, Andrés, muchas veces nada más se pone como por cumplir a lo mejor con esta convención, pero les voy a poner, y perdón que lo diga, pero el caso que nos pasó cuando entrevistamos a Iván, les repito, él venía en silla de ruedas, y no tienen idea el trabajo que nos costó, porque nos tuvimos que estacionar a unas cuadras de aquí del estudio, y el trabajo que nos costó traerlo para casa, de verdad, yo sufría, y además también ya era época de lluvias, no, bueno, fue todo un caos, y estoy hablando de una sola sesión que yo lo pude ayudar. Ahora yo me imagino la cotidianidad de él, evidentemente es una ciudad conflictiva para él, o sea, como si habláramos en términos a lo mejor muy drásticos, la ciudad es enemiga de las personas con discapacidad, es excluyente, claro. Exacto, así es. Entonces no nada más es la rampa y la esquina, es muchas veces lo que se piensa. Ya pusimos no solo la delegación aquí en México, en todo el país o incluso en muchas partes del mundo fue lo que vimos allá, que ponen una rampa en la esquina y piensan que ya con eso se soluciona el problema. Entonces los grupos beneficiarios son más, por eso, así como el término de discapacidad evolucionó y ahora ya no se les llama de una forma, sino se les llama persona con discapacidad, así igual en accesibilidad ha evolucionado, y ahora hay un término que se llama diseño universal. Diseño universal. Donde tenemos que diseñar para todos, y no nada más personas en silla de ruedas, sino personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual o mental también requieren ciertas cosas alrededor en el entorno, tanto edificios como entorno público, mujeres, niños, todos necesitamos un entorno cómodo y seguro, y nuestras ciudades no son un entorno cómodo y seguro. O sea, México, aunque no lo parezca, ha hecho muchos avances. O sea, fue lo que vi yo allá ahora en esta experiencia internacional. Si bien no estamos donde quisiéramos estar, pero o sea, podemos decir que hay un aspecto positivo, ¿no? Ya a la hora de competir con otros. Hay logros, hay la conciencia. O sea, hay la conciencia tanto a nivel privado como a nivel gobierno. Lo que hemos visto aquí en México es que muchas veces los empresarios están más dispuestos a hacer cosas que lo que la propia ley les... O sea, sí hay ejemplos, sí hay algunos ejemplos. Y bueno, también por eso fue la idea de esta consultoría de nosotros, porque lo que estamos viendo es que la discapacidad es compleja y cuando se atiende se benefician a otros grupos también, pero también otros grupos influyen. Entonces, por eso nosotros estamos especializados en diferentes cosas. Es un tema muy amplio, entonces el que diga que sabe y viene y habla y sabe de discapacidad él solito es imposible. Es un tema muy, muy complejo. ¿Cómo es miente por convivir? Exacto. Maribel es especialista en sordos, ¿no? Ella tiene mucha experiencia en sordos. Otra de las socios es especialista en personas ciegas, porque es todo un universo. Yo lo mío es así específico, accesibilidad. Otra de nuestras compañeras es especialista en inclusión laboral. Entonces ese es nuestro verdadero know-how y nuestra verdadera, fortaleza, que somos un grupo con diferentes experiencias que podemos auxiliar, y lo hemos hecho, o sea, tanto en nuestro empleo anterior como en diferentes etapas de nuestra vida profesional a diferentes sectores. Claro, que además ahorita quiero que justamente me expliquen un poquito de cómo surgió la idea de que ustedes pues se deslindaran de los trabajos que tenían y decidieran crear esta consultoría, porque además nosotros, bueno, siempre impulsamos a los emprendedores y definitivamente ustedes son unos emprendedores, pero antes de pasar ese tema de que nos expliquen acerca de esta consultoría, me encantaría un poquito cerrar con el tema de, tú decías, a la hora de ir a este país extranjero y de comparar, vemos elementos positivos en México. Si bien no estamos como queremos, por lo menos hemos ganado ciertas luchas, estamos a un cierto nivel. Entonces, en datos duros, para que la población se pudiera dar una idea, ¿cómo estamos en datos duros? ¿Cómo estamos en datos duros? En datos duros, bueno, si me voy a permitir leerlo. Adelante, por favor. Son estadísticas del INEGI. La última encuesta nacional de dinámica demográfica, es un registro administrativo, no es el censo es de 2010, este es de 2014,
dice que hay un 6% de personas con discapacidad en el país. 6%. 6% de 120 millones son más o 7 menos millones. 7 millones y tantos de personas con discapacidad. Ahora, ¿cuáles son los principales detonantes de discapacidad en el país? Perdón que te interrumpa, que en porcentajes digamos que no es tanto para la cantidad de población que somos, pero no porque sea un porcentaje pequeño quiere decir que entonces no se le va a visibilizar, ¿correcto? Así es. Exacto, son derechos de todos. Ahora, aquí dice que, bueno, la encuesta dice que los principales detonantes de discapacidad son enfermedades, con un 41.3%, y edad avanzada, con un 33%. Entonces esto dice que, nos dice que las personas con discapacidad no son un grupo que surgió así como por generación espontánea, Claro. o que vienen de pronto a luchar aquí o a sus derechos o a poner demandas o lo que sea, sino que o son personas que nacieron con una discapacidad, como tenemos así como que metidos en la cabeza que los niños con discapacidad son los que en el país los que necesitan la ayuda, ¿no? Lo que nos dice el INEGI, bueno, hay toda serie de estudios, encuestas y lo demás, es que el origen de la discapacidad está en las personas que no la tienen y que la adquieren por edad avanzada o por enfermedad. Claro. Entonces eso es algo a tomar en cuenta. O sea, muchas veces pensamos, esto es algo que no me toca a mí, yo solo los quiero ayudar y voy a hacer algo por ellos. No. Bueno, no es otro tema, ¿no? Pero si nos metemos en encuestas y registros y estadísticas, ese es lo que nos dicen las últimas estadísticas, con una nueva forma de medir la discapacidad. Y ahora se mide de una forma distinta. Antes el censo preguntaba, el primer censo fue 2000, creo, preguntó, ¿tienes discapacidad? Pues todo el mundo decía, no, yo no tengo discapacidad. Claro. INEGI nos comentaban alguna vez que llegaban a alguna casa a preguntar y la señora, una abuelita con andadera, decía, ¿tiene usted discapacidad? No, yo no tengo discapacidad, yo no uso andadera. O sea, no nos asumimos como personas con discapacidad. Porque además son de esas preguntas que el mexicano de repente miente, ¿no? Sí. Yo también recuerdo hace un par de meses que tomé un diplomado justamente en Derecho a la No Discriminación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y recuerdo mucho que ahí en el diplomado nos pusieron un video de CONAPRED, me parece que fue quien lo puso, y entonces le ponían a un bebé negro y a un bebé blanco, entonces le decían al niño o a la niña que se le estaba encuestando, ¿tú de qué color eres, no? Entonces resulta que la niña o el niño eran negros, y entonces decían, no, soy blanco, ¿no? Y sí, eres de este color, sí, yo soy de este color. Entonces, de repente son preguntas que nos van induciendo, o por la cultura que tenemos como mexicanos que no queremos reconocer ciertas situaciones, ¿no? Bueno, todavía una nueva forma de preguntar, se pregunta sobre deficiencias, en fin, no nos metamos en eso porque es demasiado técnico. Entonces, bueno, surge esto nuevo. La principal discapacidad, bueno, es no poder caminar. La segunda es no poder ver, y por ahí viene también oír, es la tercera. Entonces, sí es algo a tomar en cuenta, porque en México, bueno, ya está, por ahí dicen que bueno, vamos a ser una sociedad de viejos, entonces ese porcentaje puede subir, ¿no? Entonces es importante desde ahora, va a subir, que las empresas, bueno, todo el sector público y privado lo tengan en cuenta, ¿no? Porque las personas con discapacidad no les van a venir a tocar la puerta, van a estar ya adentro y son los que van a estar trabajando ahí, ¿no? Y entonces, en su experiencia, para ustedes la solución fue crear esta consultoría especializada para la atención de la diversidad de sus derechos. Cuéntenos un poquito de por qué surgió crearlo. O sea, es decir, con toda esta experiencia que tuvieron, de repente, ¿qué fue, Mariel? Tú dijiste, ya no quiero trabajar, adiós al sector privado y público, mejor me dedico a ir al público, me dedico al privado y me dedico a ser yo mi propia patrona, por así decirlo. Pues mira, fueron muchas cosas que se fueron conjuntando. Creo que fue un momento muy importante, dado que sí teníamos una experiencia ya en el sector público en el que pudimos hacer cosas, muchos de nosotros, pero que también estuvimos muy limitados, ¿no? Claro. Siempre el presupuesto es una limitación, siempre las voluntades políticas, siempre el contexto histórico y político es complicado, es social, es complicado, entonces todo influye y te limita, ¿no? De cierta manera. Y pensamos que si nosotros lo hacíamos desde este sector privado, desde una sociedad civil, no desde una asociación civil en la que funciona sin fines de lucro, sino con fines de lucro en donde pudiéramos brindar asesorías, capacitaciones, una serie de servicios que pudieran fortalecer al sector público, porque ya habíamos estado dentro y sabemos cómo funciona. Sí, Eso sus carencias además, claro. Sus carencias. Entonces, desde afuera poder hacer lo que no podíamos hacer desde adentro. Claro. Y por otro lado, también fortalecer al sector civil, a la sociedad civil,
porque creemos también, lo vivimos desde adentro, que hay mucho desconocimiento de cómo funciona el sector gubernamental, ¿no? En todos sus niveles. En ese sentido, para nosotros era importante poder fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, profesionalizarles, explicarles cómo funciona el sistema, cómo tienen que presentar proyectos, cómo pueden, ¿no? Entonces se abrió una gama de servicios que desde nuestra expertise se fueron sumando, y entonces cuando hicimos una lista de qué podemos ofrecer, dijimos, wow, podemos ofrecer muchas cosas. El pergamino. ¿No? Y creemos que esa es la riqueza de CEPAD. CEPAD, ya lo decía Andrés, está conformado por un equipo multidisciplinario, que tenemos redes, ¿no? Que nos permiten, no solamente de manera personal, sino que en equipo, en conjunto, nos permiten ayudar, asesorar, acompañar, brindar nuestros servicios a cualquier sector, ya sea público, privado, social, y ayudarlos a la inclusión, en nuestro caso, en la inclusión de personas con discapacidad, en la educación, en los trabajos, en las empresas, en lo social, en lo cultural, etcétera, en lo médico, pero también en otras poblaciones, como lo platicábamos, como es equidad de género, como es adultos mayores, como es población de diversidad sexual. Entonces tenemos toda una diversidad, y nuestra riqueza, creo, el plus que podemos ofrecer en CEPAD es pues que justamente nosotros podemos apoyar y aportar en toda esta gama. No nos especializamos en un solo tema, sino en todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Que eso además es sumamente importante. Pues si les parece, vamos a ir a un corte comercial. Amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Caro Orozco, hablando de la inclusión con las personas de discapacidad. Volvemos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya en este lunes 24 de julio, hablando acerca de la inclusión con las personas que tienen discapacidad. Y para eso, bueno, Maribel y Andrés nos decían en el corte pasado de la empresa que ustedes crearon, ¿no? Y cómo a raíz de que tuvieron esta experiencia en la iniciativa privada y además en la iniciativa pública, decidieron ustedes ser emprendedores, crear esta consultoría, y el plus que ustedes dan, me decías Maribel, es que no solo se especifican o se especializan en un tipo de discapacidad, sino que son muy multifacéticos y que ustedes abarcan todo tipo de discapacidad, ¿no? Y también lo que me encantaría que me contaran es cuál es el mayor reto que se han topado, ¿no? De repente también se tiene el tema de cada vez que alguien va a ser emprendedor, cada vez que alguien va a crear una empresa, las estadísticas nos dicen que después de los 6 meses las empresas no duran, ¿no? De cualquier giro. Obviamente hay giros que tienen mayor vulnerabilidad que otros, pero en general, o no, la regla general es que a los 6 meses truenan, por así decirlo. En su caso, ustedes afortunadamente ya llevan pues un tiempo considerable y eso los ayuda a irse consolidando poco a poco, pero supongo que al principio no fue fácil, ¿no? Porque además, si hablamos coloquialmente, no es lo mismo cuando tú tienes tu empleo y recibes, como dicen, cada quincena y la gotita, a decir, bueno, a ver, me enfrento al mundo exterior, a tocar puertas y empezar de cero a tener mi cartera de clientes. Y sobre todo en un tema que el ciudadano de repente, sobre todo los mexicanos le oímos, somos pues de repente ignorantes, somos poco empáticos. Entonces, ¿cuáles han sido los retos que ustedes se han enfrentado como empresa? Bueno, yo creo que uno de los retos en este tema es que el tema de diversidad o discapacidad se ve como un tema de asociación civil, no una consultoría, no un servicio profesional. Es decir, no me tienes por qué cobrar, o sea, dámelo gratis, sin fines de lucro. Porque es sin fines de lucro, porque es un tema de lástima, de responsabilidad social, cosas así. Entonces yo creo que ese es el mayor reto, pero también está cambiando. Porque ahora afortunadamente hay 2 nuevas normas mexicanas. Hay una norma, la NMX de igualdad laboral entre hombres y mujeres y discapacidad, que recientemente cambió, y para el próximo año viene una norma oficial mexicana que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que ser accesibles. Entonces eso va a cambiar el panorama definitivamente. Entonces sí, no ha sido fácil, obviamente, digo, por ese desconocimiento, esa idea de que esto es un tema de beneficio a un grupo vulnerable, no en situación de vulnerabilidad, es algo que no se debe de cobrar, ¿no? O sea, es algo que debe ser gratuito o que no se requiera un profesional para hacerlo, ¿no? Oye, y además me imagino, porque además eso es algo muy típico de los mexicanos, que tendemos a regatear, ¿no? O sea, regatear todo. Yo misma lo veo también luego, digo, yo siempre he estado casi en el sector público, pero las pocas veces que estuve en el sector privado, me pasaba mucho que de repente también soy abogada, oiga, tengo una consulta, ¿no? Entonces yo, con mucho gusto, le doy mi tarjeta y lo asesoro. No, pero mire, es bien rápida la consulta, ¿no? Entonces como que todo es no me puede dar una consulta jurídica gratuita, y no es que no la quieras dar, sin embargo es que pues toda consulta, como dicen, causa honorarios, y de repente tenemos los mexicanos esa idea de a ver si nos puede bajar el precio, hay que decirle que es mi cuata o mi cuate, ¿no? Cositas así. ¿Ustedes se han topado con ese problema, por ejemplo, cuando van a las empresas o al sector público que tienen las partidas presupuestales muy limitadas? Fíjate que en CEPAD específicamente yo te puedo poner un ejemplo, ¿no? Que a mí me pasa constantemente. Nos hablan para pedirnos servicios de interpretación en lengua de señas mexicana, lo cual es muy bueno, lo cual marca un avance, ¿no? Ya sea sector público, ¿verdad? Gobierno, o nos hablan de empresas. Y nos hablan y dicen, es que voy a tener un evento importante y necesito el intérprete. No sé si va a haber sordos, pero ¿cuánto me cobras? No, pues nosotros cobramos tanto la hora, ¿no? Porque es un servicio profesional, intérprete certificado, etc. Ay, pero nada más tenemos tanto. Es que nos habían dicho que tanto y nosotros nada más podemos tanto. Entonces quieren que se los dejemos a la 4ª parte del valor, ¿no? Por decirte algo. Si cuesta 1,000 pesos la hora de interpretación, quieren pagarte 250 pesos, ¿no? Entonces de pronto dices, es una pena porque justamente no valoran, no saben lo que implica. Entonces hay que explicarles, hay que crear cultura en ellos, sensibilizar. Pero también nos topamos con esta parte que tú dices de los primeros recortes que hay, ¿no? Que pasa más en el sector público que en el privado. En el privado no tenemos tanto este problema, porque si les dices 1,000 pesos, dicen, bueno, pues 1,000 pesos, ¿no? Claro. No regatean. Pero el sector público es el primero que te dice, es que tenemos recorte, es que no hay presupuesto, es que me lo tienen que autorizar, déjame ver. Consultorías no sí, es cierto, ¿no? Claro. Los primeros
lo que denominamos los temas sensibles, ¿no? Es justamente estos temas que son sensibles por la falta de presupuesto. Claro. Y son a los primeros que les recortan el presupuesto, lamentablemente, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo creo que esa es una de las... Lo primero siempre lo quieren muy barato o gratis si se pudiera, ¿no? Entonces, bueno, sí es... De los temas, claro, que hay que, como dices tú, crear una cultura a la gente de que uno no se debe regatear, pero además dos, esa parte de decir, oiga, el servicio que le estamos dando, como dices, está certificado, es realmente súper profesional y además es un tema que ustedes están requiriendo especializado, no cualquiera se lo puede dar, ¿no? O sea, es como el plus que tú dices. Y algo que me encantaría... las personas que nos están viendo, si ustedes pudieran dar los teléfonos, si tienen Facebook, si tienen Twitter, el correo electrónico, es decir, cuáles son los datos para que las personas que estén interesadas en contratar a su empresa, pues pudieran tener acceso a estas redes sociales que ustedes puedan tener. Bueno, lo que tenemos es página web, básicamente es www.cepat, es C de casa, E de Ernesto, P de papá, A de Andrés, D de dedo.com.mx. Ahí vienen todo nuestro portafolio de servicios, nuestros... O sea, cepat.com.mx. Muy sencillo, muy bien. El correo es contacto@cepat.com.mx, D también. Ahí es donde más fácilmente nos pueden encontrar. Yo les puedo dar mi celular, Claro. 55 54 09 10 94. Es la mejor forma de celular, claro, o correo electrónico. Siempre. Y bueno, como ya se está haciendo tradición y ustedes van a ser, por supuesto, parte de esta tradición, siempre que vienen personas emprendedoras, nosotros les decimos, oigan, para tratar de promoverlos ustedes, si pueden ofrecer algo para todos los televidentes, entonces no sé si tuvieran alguna oferta que pudieran darle a todos los televidentes que en este momento están viéndonos para que pudieran contratar esos servicios. Bueno, a mí se me ocurren dos cosas, podrían ser. La primera es que si hay empresas que tengan personas con discapacidad contratadas o quisieran contratar personas con discapacidad, hay estudios internacionales que nos hablan de justamente la productividad que existe en personas con discapacidad cuando son contratadas. Entonces, si hay empresas que estén interesadas, nosotros les podemos regalar una asesoría completamente gratis para que puedan saber qué es lo que tendrían que hacer para poder contratar a una persona con discapacidad o mantener a la persona que ya tienen dentro de su empresa. Y otra que se me ocurre es a lo mejor un servicio de interpretación en lengua de señas mexicana. Si requirieran en algún evento, alguna traducción, quieren hacer, se me ocurre, el video institucional accesible para personas sordas. No basta con ponerle subtítulos, Claro. sino ponerle el recuadro con el intérprete. Bueno, pues podríamos también regalarles esa parte de la traducción e interpretación a lengua de señas mexicana. Pues Maribel, Andrés, muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, literal tenemos 3 minutos. Entonces en estos 3 minutos a mí me encantaría que pudiéramos cerrar con cada uno un minuto en donde me pudieran decir cuál es la mayor satisfacción que tienen al trabajar en CEPAT. De acuerdo. Pues creo que la mayor satisfacción es justamente poner un granito de arena muy pequeño, pero que abone en crear un México más justo, un México más equitativo, ¿no? Crear una nueva ética social en donde los valores sean distintos y se respete a la diversidad, se valore, se aprecie la diversidad, que además es inherente a todo el ser humano. Muchas gracias, Maribel. Adelante, por favor, Andrés. Pues contribuir con el país, ¿no? en fortalecer nuestro proceso de inclusión en un tema que es nuevo. Claro. Esto sí es un emprendimiento diferente, ¿no? Pues les agradecemos muchísimo. Amigos, se nos ha ido el tiempo. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo. Les queremos agradecer. Nos vemos el próximo lunes aquí en Platicando con TVIA y esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Gracias. Gracias.